Tardes. Vamos a continuar con la última sesión del día de hoy, donde vamos a hablar temas de salud y geografía. ¿Estamos listos para empezar? Sí, estamos listos. Comparto la... Bien, entonces antes de que Diego Espinosa, bienvenido, inicie su presentación, quisiera recordarles las reglas básicas de la presentación, que no se excedan los 8 minutos, a los 7 minutos se les dará un recuerdo en el tiempo que estamos y las preguntas las vamos a discutir al final de la sesión. Con esta introducción, pues, doy paso a Diego Espinosa con su presentación sobre el impacto psicológico de las características naturales en un campus universitario urbano de alta densidad, un estudio sobre la teoría de reducción de estrés utilizando EEG móvil de Melbourne, Australia. Diego, por favor. Buenas, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Diego Espinosa, soy planificador urbano y hoy en 8 minutos voy a intentar presentar mi tesis de maestría en conjunto con cuál fue mi motivación, los resultados, futuros campos para la exploración. Mi estudio evaluó el impacto psicológico de las características naturales en un campus universitario urbano de alta densidad. Es un estudio sobre la teoría de reducción de estrés utilizando un EEG móvil en Melbourne, Australia. Hoy veremos estos temas relacionados a mi estudio y primero les quiero contar mi motivación. Este estudio nace por el interés personal de integrar o atar la salud en la planificación y en el diseño urbano. Asimismo, como es estudiante, académico, profesional y ante todo un peatón, vi la creciente necesidad de aportar con evidencia a la medición de los espacios públicos abiertos y los beneficios psicológicos de la naturaleza en los espacios urbanos. En el tema de la contribución, en la actualidad se disponen más equipos móviles para estudiar las reacciones de las personas en el entorno urbano, natural. Mientras muchos estudios han demostrado que existe una diferencia en las reacciones de las personas de la naturaleza, muchos de estos estudios se basan en laboratorios y terminan siendo muy subjetivos. Es por eso que este estudio utiliza un sistema de EEG móvil para evaluar las reacciones emocionales de los estudiantes en su campus universitario urbano. Al implementar esta tecnología, esta investigación se desvía de estudios previos, trayendo una combinación única en las disciplinas, que buscan cuantificar este efecto en una aplicación ecológicamente válida. Los principales temas o conceptos explorados en este estudio fueron la psicología ambiental, que examina la forma que el entorno natural y nuestros entornos construidos nos moldean como individuos, y más específicamente las teorías restaurativas. En segundo, se enfoca explícitamente en el campus universitario y explora sus orígenes y el enfoque tomado, los estudios relevantes para comprender sus atributos. Esta exploración nos llevó a comprender las técnicas de mediciones convencionales de este campo. Como tercero, es la tecnología emergente como el EEG móvil, que ha adquirido importancia recientemente en los estudios urbanos y que revela información que durante mucho tiempo no se consideró, que se consideró imposible medir o interpretar. En consecuencia, varios investigadores han utilizado este equipo, así como yo, para medir la cognición espacial en aplicaciones como reconocimiento de emociones y en los comportamientos urbanos. En cuanto a los métodos, primero, el diseño experimental implicó el análisis de diferentes entornos en los campuses basados en sus características naturales que ofrecen, el tipo de uso y el tiempo de uso. Los ambientes evaluados incluyeron el primero, características naturales que incluye el agua, el segundo, características naturales que excluye el agua, y el tercero, sin características naturales. El método de estudio probó la recuperación del estrés psicológico después de un estresante agudo en los tres entornos del campus. Para cada ambiente hubo una fase indoor y otra al aire libre. La fase indoor implicó sentarse en un cubículo para obtener grabaciones de línea de base, donde se pidió a los participantes que se sentaran, se sintieran cómodos con el equipo para las medidas, seguida inmediatamente por la actividad estresante. Los participantes realizaron una tarea cognitiva exigente que incluía una grabación de audio de un entorno urbano ocupado y la lectura de un artículo de física matemática que se tenía que completar en 5 minutos. La fase final, al aire libre, implicó que los participantes se sentaran utilizando los asientos del espacio con el único requisito de relajarse. Como resultados, cada etapa capturó la actividad neural a través del software del equipo Emotiv,
Los valores se exportaron a archivos de Excel y posteriormente en SPSS se hizo su análisis. Los resultados confirmaron una interacción significativa en cada etapa por ubicación. Esto indicaba que los cambios en el nivel de estrés promedio a lo largo del tiempo dependieron de la ubicación y la etapa. Por tanto, los análisis de seguimiento consideraron cada uno de los 3 entornos por separado. Por cada entorno, se utilizó un one-way ANOVA para determinar si las puntuaciones medias de estrés cambiaron en las 3 etapas. Como se ilustra en el gráfico, como pueden ver, se promediaron todos los datos de EGG brutos y obtuvimos 9 puntuaciones medias para cada participante. En los 3 ambientes hubo una diferencia significativa entre las medias a través de las etapas. Esto valida el procedimiento. En cuanto al análisis de los ambientes, solo en el ambiente 1 y en el 2 hubo recuperación de estrés significativo al ocupar dicho espacio. En el ambiente 3 no hubo recuperación significativa. Cabe recalcar que en ninguno de los 3 escenarios se regresó a un baseline. Ahora, en la discusión. Primero, creo que los hallazgos confirman que los espacios con características naturales tienen un efecto restaurador más fuerte, similar a otras investigaciones de EGG. Encontraron una mayor relajación en los entornos naturales. Creo que nuestros resultados apoyan conclusiones de que la restauración puede o haya sido posible por la presencia de agua, la presencia de vegetación única, con el potencial de apoyar la restauración psicológica y el bienestar fisiológico general. El entorno sin vegetación tuvo el menor efecto sobre el bienestar psicológico. Sin embargo, como ya mencionaba, en ninguno de los 3 entornos los niveles de estrés de los estudiantes regresaron a línea base. Es decir, que nosotros no podemos calificar los espacios del campus de RMIT como restauradores. Creo que las implicaciones de esta investigación sugieren que deben incluir características naturales en campuses urbanos de alta densidad o espacios urbanos de alta densidad, específicamente los espacios verdes y cuerpos de agua. Estos hallazgos son particularmente importantes debido a la alta prevalencia del estrés psicológico, no solo en los estudiantes, pero también en el staff y las personas que lo utilizan. Este estudio creo que puede ayudar a la academia, a funcionarios universitarios y a los profesionales de planificación y el diseño urbano a reconocer el diseño, a reconocer no solo el campus, pero el diseño del campus como una parte de recursos para optimizar la salud y el bienestar y el rendimiento. Las nuevas tecnologías, las lecturas cerebrales han ampliado nuestra comprensión de las características del entorno y del comportamiento humano. Más importante, nuestros resultados creo que contribuyen con datos, una escala particular, en apoyo a investigaciones que sugieren que los campuses físicos tienen que diseñarse como un entorno restaurativo. Igual creo que hay que recordar que cada campus son muchos lugares para muchos usuarios. Los estudiantes de pregrado, los estudiantes de maestría, los investigadores y el personal de todos donde se habitan, diferentes dominios, pero no completamente separados. Este reconocimiento de que los campus tienen diferentes propósitos es la razón principal porque este estudio es una pequeña parte de una necesaria evaluación completa de que deben estar sujetos los campus. Este proyecto ojalá sirva como una base de datos inicial para abordar una importante carga psicológica que existe en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la presentación y la precisión también de las conclusiones. Estemos pendientes de enviar las respuestas, las preguntas a las intervenciones, por favor, a través del chat. Dejaremos la discusión para la finalización. Voy a pedir, por favor, al grupo de César Omar Briceño y colegas para que iniciemos la presentación de la siguiente propuesta, que es influencia antrópica en los ecosistemas naturales, modelamiento y simulación espacial de rabia en animales domésticos y sus vectores de contagio en el Ecuador. Por favor, a los expositores. Hola, buenas tardes. Ahora queriendo compartir.
se ve la presentación, me confirma. Sí, sí se ve. Ya, inicio. En primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Nuestro tema se denomina ciencia antrópica, los ecosistemas naturales, modelamiento y simulación espacial de la rabia en animales domésticos, sus vectores de contagio en Ecuador. Como antecedentes, hemos creído conveniente mencionar que la rabia es una enfermedad viral, zoonótica, 100% letal, que puede prevenirse con pasión, que afecta a los domésticos y silvestres de sangre caliente y genera un impacto a la salud pública, a la salud animal y economía agropecuaria a nivel mundial. La rabia en el Ecuador se tiene registros desde el año 1937 y a nivel de Latinoamérica el Ecuador fue el que tuvo el más alto índice de rabia en el año 1996. La rabia contagiada por caninos se tiene el último dato en el 2005 y por rabia silvestre, que sería por el vector de Desmodos rotundos o murciélago vampiro, en el 2011. Agrocalidad en el año 2016 reportó presencia de rabia en 12 de las 24 provincias y a nivel internacional el Organismo Internacional de Sanidad Animal reporta sin información para animales salvajes. Asimismo, Meyers y colaboradores en su documento de hotspots de biodiversidad y conservación datan la reserva Chocó en Ecuador y Tropicales, donde hay una alta riqueza de mamíferos, de aves y de fauna en general. Asimismo, en el tema de la rabia puede ser vectorizada por caninos y por murciélagos hematófagos, que es el interés de nuestra investigación. Y tenemos que hablar de los murciélagos hematófagos, dado la intrusión de las poblaciones humanas en sus hábitats naturales, junto a la introducción de especies domésticas y su consiguiente desplazamiento de presas silvestres, provocan que el murciélago hematófago se alimente con frecuencia de mamíferos domésticos y en estos casos, o en algunos casos, de sangre humana. Además de esto, el rango de vuelo del murciélago hematófago es de 15 kilómetros a su alrededor. Con este antecedente, como objetivo, planteamos un análisis de distribución del principal vector de Ecuador y su potencial distribución de la rabia en 4 contextos climáticos a escala nacional, la misma que se evaluó para el año 2030, 2050 y 2080. Los datos que se han ocupado son la base de datos de casos positivos de rabia animal de agrocalidad, uso de suelo de la Agencia Espacial Europea y un modelo de distribución potencial de especies de Desmodos rotundos facilitado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para el modelo de uso de suelo utilizamos la calibración del modelo T0, T1, T2 con un mapa usado, luego seleccionamos los drives. Los submodelos de transición ocupamos para obtener un mapa simulado del año 2015. La validación del modelo, utilizamos con el cumplimiento de los índices ROC, kappa a diferentes valores. Si no se aceptan, volvemos a seleccionar los drives. Si se acepta, tenemos el mapa de predicción de cambio de uso de suelo en diferentes escenarios climáticos. Hay que recalcar que el índice que se utiliza para selección de drives es el índice de Kramers, un valor mayor a 0.15 o 0.4. Con estos resultados generamos un mapa a partir del centroide con los puntos referenciados de presencia de positivos de rabia, elaborando a mano al lado izquierdo un mapa de buffer de color negro de los casos positivos de rabia y debajo de este solapado el mapa de uso de suelo. Al lado derecho vemos añadido los casos negativos de rabia que están en color blanco, los casos positivos color negro y en color rojo, que se ve además del mapa de uso de suelo, es el mapa de potencial distribución del murciélago hematófago. Nosotros en esta primera etapa nos hemos concentrado en el estudio de esta área, que es la provincia de Loja. Y aquí vale recalcar que en el primer cuadro las zonas donde mayor desarrollo de vector de contagio observa son los bosques seguidos de pastizales y algunos mosaicos de cultivo, incluidos los cultivos de secano, donde el ganado pastorea al final del cultivo, convirtiéndose también en zonas potenciales de presencia de casos de rabia animal.
y consecuentemente el cambio de uso de suelo podría ser potencialmente un elemento que cambie los patrones de distribución de especies como los vectores. En el siguiente cuadro de la derecha observamos los principales rangos climáticos donde se reporta casos de rabia y el potencial rango de distribución del murciélago hematófago. En este gráfico de la izquierda vemos el uso de suelo de Loja en el año 2015, donde se solapa casi de una forma ideal, perfecta, los casos positivos de rabia animal en color negro sobre el uso de suelo agrícola y de pastizales. Y lo mismo ocurre con un escenario climático del uso de suelo para el año 2050, donde igual se sigue solapando sobre los casos positivos de rabia que se han detectado sobre los usos de suelo agrícola y de pastizales principalmente. Y esto es súper interesante cuando lo solopamos también con el mapa de distribución potencial de murciélagos hematófagos, donde vemos que se encaja casi perfectamente la distribución de murciélago hematófago sobre los casos positivos. Inclusive si lo vemos a la derecha en la provincia de Zamora, es casi, concuerda totalmente, se solapa con el mapa de distribución de potencial del murciélago hematófago y tanto como el del uso de suelo en suelos agrícolas, pastizales y casos positivos de rabia. En esta parte inferior del cantón Loja, lo que podemos ver es que no se presentan casos, y es un dato también muy interesante, el ver que tanto a su lado izquierdo y a su lado derecho existen casos positivos de rabia, pero no se ve nuevo caso aquí, y puede ser, presumimos que sea por la presencia de zonas altas o de grandes zonas cribosas, digamos, en este caso. Como consideraciones finales, podemos decir que el cambio de uso de suelo se ha constituido un factor limitante para el nicho potencial de modos rotundos. Sin embargo, el incremento de áreas potenciales para la ganadería podían permitir la presencia de distintos vectores de transmisión de rabia, y además los modelos de cambio de uso de suelo podrían ser una herramienta importante para la planificación territorial y sobre todo la generación de políticas relacionadas con la salud pública y la producción agropecuaria. La siguiente etapa hemos planteado es analizar los modelos de cambio de uso de suelo y los modelos de distribución de murciélagos hematófagos como el de modos rotundos y otros vectores posibles de transmisión de la rabia en el Ecuador. Bueno, agradecimientos a Chile y a CNSI de Ecuador. Eso es la presentación. Muchas gracias a los autores de la investigación y al presentador. Vamos a continuar con la discusión o preguntas sobre estos interesantes contribuciones investigativas al final de esta sesión. Voy a dar paso a Daniel Orellana y Andrea Gómez para la siguiente exposición sobre evolución espacio-temporal del exceso de mortalidad durante la epidemia COVID-19 en Ecuador. Daniel y Andrea, por favor, gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. El día de hoy les contaremos, como había mencionado María Fernanda, sobre una investigación que estamos llevando a cabo junto con Andrea Gómez de la Universidad de Chile y yo, Daniel Orellana, de la Universidad de Cuenca, sobre la evolución espacial y temporal del exceso de mortalidad durante la pandemia de COVID-19 en Ecuador. Solamente para recordar, esta enfermedad originada en China se confirmó en 20 de diciembre del 2019 y en apenas 2 meses se registró el primer caso por fuentes oficiales en Ecuador, en Guayaquil. Y el día de hoy se ha dispersado a todos los rincones del país, ha cubierto todas las provincias y cantones del país presentan casos de COVID, ¿no? Y con una afección realmente sin precedentes a la economía de la población, obviamente a la salud y a la vida y sobre todo a los de los grupos más vulnerables. Es importante reconocer que en Ecuador tenemos una limitada capacidad de testeo y seguimiento que han demostrado ser claves para un manejo adecuado de la epidemia en otros países.
Han habido también problemas de transparencia de los datos y instancias incluso de bloqueo de acceso a datos públicos, lo cual ha dificultado, por un lado, a los investigadores poder hacer un seguimiento de qué es lo que sucede con la enfermedad y, por otro lado, también ha dificultado a los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, tener medidas adecuadas. Como resultado, se han implementado medidas poco focalizadas que han tenido un enorme impacto en la sociedad, con costos sociales y económicos altísimos, siendo, por ejemplo, la educación uno de los sectores más golpeados por el manejo de la epidemia. Frente a esta falta de datos, se ha planteado ya en varias partes del mundo utilizar el exceso de mortalidad como una variable proxy que permita o que facilite hacer el seguimiento de lo que sucede con la enfermedad en el espacio y en el tiempo. El exceso de mortalidad se define como el número de defunciones observadas por todas las causas en relación a las defunciones esperadas para un grupo y un periodo determinados, como pueden ser un país, una provincia, un cantón o un grupo de edad. En el contexto del COVID-19, esto incluye el efecto tanto directo como indirecto de la pandemia sobre la mortalidad. Es decir, hay gente que morirá o que ha fallecido por COVID, y hay gente que ha fallecido por las causas del manejo del COVID, por ejemplo, por una falta de atención hospitalaria. Para realizar los análisis hemos utilizado los registros diarios de mortalidad del 2020, con corte al 15 de agosto, del registro civil. Este incluye todas las causas de muerte y no hay una separación en los datos indicando cuáles se deben o no al COVID. Y también es importante mencionar que no se debe descartar la posibilidad de que hayan subregistros y de hecho retrasos en los registros. Por lo tanto, cuando decimos un corte al 15 de agosto, esto implica que las últimas semanas es posible que todavía no estén registradas todas las defunciones que hayan ocurrido. Esto lo comparemos con las defunciones esperadas y para calcular estas defunciones esperadas hemos utilizado la serie histórica de defunciones de 2015 a 2019, también del registro civil, corrigiendo para eventos atípicos, muy en concreto el terremoto de 2016 que causó también un exceso de mortalidad diferente al de condiciones normales y ajustando también una tendencia temporal, no por la evolución de la estructura poblacional. Hemos calculado para las defunciones esperadas estimadores puntuales como la media y también estimadores de intervalo que corrigen o que atienden, digamos, a la variabilidad de los datos. Entonces, los límites de confianza basados en la desviación estándar. Con esto hemos calculado algunas métricas como son el exceso absoluto y relativo de defunciones, es decir, cuántas muertes más de las esperadas han habido, como el exceso absoluto y el exceso relativo. Se relaciona este exceso absoluto con la media, precisamente para poder comparar entre territorios. No es lo mismo decir que han habido 20 defunciones extras en una ciudad como Guayaquil, como 20 defunciones extras en una ciudad como Azogues. Entonces, el exceso relativo nos permite precisamente estas comparaciones. Y también, como la media es solamente un estimador puntual, que no hace caso a la variabilidad, hemos utilizado una métrica variante donde se calcula no sobre la media, sino sobre el intervalo superior del límite de confianza al 95%. Es, por lo tanto, un estimador más conservador, siempre va a ser más bajo, obviamente, que las métricas originales, pero que atienden precisamente a esta variabilidad. Y hemos calculado también las tasas de exceso por población, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes. Lo que hemos encontrado es entonces una mortalidad esperada para todo el país de aproximadamente 200 defunciones al día, esa es la media, y hemos encontrado una baja estacionalidad, es decir, no hay diferencias significativas entre diferentes meses, a pesar de que sí hay una tendencia a la baja ligera durante sobre todo los meses de agosto, septiembre y octubre. A partir de eso, comparamos entonces con las defunciones del 2020 y podemos ver claramente esta figura que muchos reconocerán, que es esta famosa primera ola que ha golpeado de forma extremadamente dolorosa al país, sobre todo a la provincia del Guayas,
donde hemos tenido días con excesos de mortalidad que han llegado hasta el 300 y 400% en algunos sectores, ¿no? Esto quiere decir 3 veces más mortalidad de la existente a nivel nacional, implicaría pues más de 800 muertes al día con respecto a las 200 que se registran en condiciones normales, ¿no? Y esta primera ola es una muestra de lo que hubiese pasado con la enfermedad si es que el virus circulaba libremente. Si esta ola hubiera seguido, no se hubiera acortado aquí tan rápido como se hizo, pero definitivamente muestra que las medidas que parecían oportunas realmente fueron ya tardías. El virus estuvo circulando en Guayaquil ya de forma amplia. Y luego ya de la implementación de las restricciones se ve como esto disminuye notablemente, pero se ha mantenido alto. Daniel, un minuto más, por favor. No ha logrado bajar gracias del 50% de exceso de mortalidad. Es decir, todavía la COVID es todavía entre las causas principales. A la derecha podemos ver este gráfico ya con muertes acumuladas y vemos que hasta el 15 de agosto tenemos 31.000 muertes adicionales a las 55.000 que generalmente se hubiesen esperado. Cuando vemos esto a nivel de cantones, podemos ver que estas curvas siguen y que cada cantón sigue una dinámica diferente en cada cantón. Esto es más fácil observarlo ya en una representación geográfica como esta, viendo cómo el mapa muestra los excesos de mortalidad primero en la costa y en un segundo momento, a partir de julio, los excesos de mortalidad más altos empiezan a concentrarse ya en la sierra y en la Amazonía. Esto está, por lo tanto, lejos de acabarse. También hemos encontrado patrones espaciales significativos utilizando autocorrelación espacial. Hay un índice de Moran de 0.46, lo cual implica que hay efectivamente un componente geográfico y territorial. Para terminar, pues creemos que el análisis de exceso de mortalidad efectivamente es una alternativa útil, nos permite identificar patrones espaciales y temporales y permite también hacer una comunicación, un proceso de comunicación pública que es importante. Sí tiene algunas limitaciones, principalmente hay sesgos geográficos y temporales debido a los lugares y las fechas de registro, y lo cual hace que sea una señal tardía de lo que pasa. Sin embargo, sí es útil y sí nos permitiría también identificar potencialmente grupos vulnerables y ayudar así a informar a las políticas públicas. Muchas gracias y quedamos pendientes de las preguntas al final. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Vamos a continuar con la última exposición de esta sesión. Es de los autores Stalin Cachimuel, César Buitrón y Marta Villagómez sobre el modelamiento de zonas susceptibles a contagios por COVID-19 en las capitales del Ecuador. Los autores han presentado un video que le voy a pedir de favor a Dani Baleari que nos ayude con la proyección. No se olviden los canales para enviar sus preguntas, por favor, es al canal de preguntas y respuestas y también por el chat, si es que quieren comunicarse directamente con los autores. Buen día con todos los presentes. Es un honor para nosotros el poder participar con una ponencia en el segundo Congreso Nacional de Geografía del Ecuador, a la vez que nos permitimos de felicitar por este tipo de eventos que colaboran con el desarrollo y la investigación en el campo de la geografía. En esta oportunidad, pretendemos exponer el trabajo titulado Modelamiento de zonas susceptibles a contagios por COVID-19 en las capitales del Ecuador, realizado por el Instituto Geográfico Militar durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 a través de sus autores, Magíster Stalin Cachimuel, Magíster César Buitrón y la doctora Marta Villagómez. Debido al problema de salud pública de contexto nacional en torno al COVID-19, el Instituto Geográfico Militar ha realizado la activación del equipo especializado en cartografía de pronta respuesta, con el fin de brindar soporte técnico a las mesas de trabajo que sirven para la toma de decisiones realizadas por las autoridades competentes. De esta manera, se resuelve que el IGM, junto a varias instituciones,
presidan el análisis de la información relacionada a la emergencia por COVID-19 en un trabajo conjunto. Las zonas susceptibles a contagios de COVID-19 se han desarrollado con la finalidad de presentar una herramienta que apoye a la toma de mejores decisiones y también a focalizar las acciones de prevención y atención a la ciudadanía, para lo cual el análisis espacial y el geoprocesamiento resultan importantes en la identificación de las zonas en las que el virus podría resultar más peligroso considerando criterios espaciales. Se ha utilizado diferentes variables con criterios epidemiológicos formando un conjunto coherente de variables acorde a la disponibilidad y calidad de los datos. Las variables utilizadas son ubicación geográfica de contagios positivos y con sospecha mediante rastreo del EQ911, ubicación de contagios positivos y con sospecha por unidad de salud, ubicación geográfica de las llamadas del 171, ubicación geográfica de los establecimientos de salud a nivel nacional, ubicación geográfica de los mercados y supermercados, puntos de aglomeración. La metodología implementada en este trabajo se basa en el análisis multicriterio y herramientas de análisis espacial utilizadas en diversos campos de la investigación geográfica, para evaluar diversos criterios que den respuesta a un determinado problema. Las herramientas utilizadas corresponden a distancia euclidiana, que nos permite calcular la distancia desde un punto en concreto a cualquier otro punto de la zona de estudio. Kernel de densidad, que nos permite calcular la densidad de las variables por kilómetro cuadrado. Interpolación de la densidad inversamente ponderada, que permite determinar que las variables que se representan cartográficamente disminuyen su influencia a mayor distancia desde su ubicación y grado de importancia. Cada uno de los productos obtenidos al emplear las herramientas de geoprocesamiento se ha clasificado en 5 categorías, siendo 1 la de menor grado de importancia y 5 la de mayor grado de importancia, tomando como ejemplo la ciudad de Quevedo. A continuación, se realiza una sumatoria del resultado de los análisis espaciales previamente realizados y se obtiene diferentes zonas con valores que van de 3 a 15. Estos nos muestran el grado de susceptibilidad a contagios, como se puede apreciar en la tabla a continuación. De 3 a 5, muy baja susceptibilidad. De 6 a 7, baja susceptibilidad. De 8 a 9, media susceptibilidad. De 10 a 11, alta susceptibilidad. Y finalmente, de 12 a 15, muy alta susceptibilidad. A continuación se presentan los estudios preliminares que fueron realizados en los inicios de la pandemia. El estudio de caso pertenece a la ciudad de Cuenca y se puede observar las zonas en rojo que se representan con irregularidades y de mayor susceptibilidad a contagios. Debido a la irregularidad de estas zonas obtenidas en los productos iniciales, se buscó la manera de homogeneizar estas áreas por medio de la teoría de lugares centrales, en donde se analizó una relación de población versus espacio en las ciudades, obteniendo una malla de hexágonos que ilustran de mejor manera las zonas susceptibles a contagios. Como se puede observar en las imágenes, el patrón hexagonal generado permite identificar las zonas que tienen más alto grado de contagio. Para este ejemplo, seguimos con la ciudad de Quevedo. Una vez obtenido las zonas susceptibles a contagios de las cabeceras provinciales, se procede a realizar el respectivo mapa con los elementos correspondientes que serán proporcionados a las diferentes autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que oportunamente utilizarán para este tipo de acciones pertinentes y contrarrestar el virus. El Distrito Metropolitano de Quito, a través de su cuerpo de bomberos, realizó el uso de este producto para la distribución de recursos y desinfección de diferentes sectores de la ciudad, como se indica en el siguiente video. Desde la estación de bomberos número 9, ubicada en el sector de Carcelén, nos encontramos utilizando la herramienta tecnológica Salud-EC. Esta herramienta nos permite la toma de decisiones con la finalidad de que los recursos lleguen a estos lugares y se realice la desinfección de vías.
tenemos la zona de Carcelén, que es la zona que vamos a intervenir el día de hoy, con 3 zonas complicadas en este momento. Preparamos el compuesto directamente en la unidad. Lo que hacemos es llenar y verter el tanque con la solución. Una vez que está lleno, recirculamos para que esto genere el efecto. Y con eso nosotros estaríamos listos para realizar la desinfección en la vía. De esta manera se concluye la presentación de este trabajo que resulta ser una herramienta de investigación emergente, tomando en cuenta la velocidad y la dinámica del virus, que sin lugar a dudas aporta a la gestión de los recursos y planificación de las ciudades en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a los autores del video, a Stalin que nos está acompañando también para el panel de preguntas y de discusión. El mismo que voy a abrirlo en este momento, hemos hecho todas las presentaciones de esta sesión y quisiera abrir la conversación, la discusión. Veo que en el chat han enviado ya algunas preguntas y se han ido respondiendo. Sin embargo, me parece que hay algunas que sería interesante que los autores la discutan, ¿no? Y una pregunta central que surge como una pregunta particular, pero que se podría plantearla de esta manera para César es, ¿qué tan utilizable es este modelo que se ha presentado para prever otro tipo de enfermedades? ¿Y cómo serían las variaciones puntuales del uso de la herramienta? Eso ha salido en 2 preguntas muy concretas sobre esto. Esto es para César. Sí, a ver, bueno, empezar por la parte de que yo trabajo con mi compañero César Benavides y él es un parte de geografía y yo soy un poco más de la parte biológica, pero importante yo considero que sería tener las observaciones registradas y poder incursionar en que este modelo sea otro tipo de enfermedades. Hablemos sobre todo las que son vectorizadas. Entonces ahí utilizaríamos este tipo de modelo de distribución de idoneidad de hábitat para especies en base a los algoritmos de máxima entropía, Maxent, y a su vez poder solapar con la presencia de los casos. Y lo que nosotros planteamos es igual el uso de suelo y cómo cambia el uso de suelo y cómo existen correlaciones más de la parte animal que de la parte humana, cómo existe una correlación, porque va de la mano la intromisión antropogénica del ser humano que acarrea también con el introducir ganadería y quitarle el hábitat natural a este tipo de especies que pueden vectorizar igual enfermedades, no solo rabia, sino muchas otras enfermedades hacia el ser humano y hacia las especies domésticas que también conviven en un espacio cercano hacia los seres humanos. Entonces, yo creo que igual este modelo se puede aplicar para otro tipo de enfermedades. Podemos insistir a que también hemos concentrado precisamente en la influencia antrópica sobre el comportamiento de las enfermedades y consecuentemente el cambio del uso de suelo solo podría ayudar a planificar adecuadamente el territorio y tomar decisiones políticas y de salud pública. Gracias. Y aquí hay algunas preguntas puntuales, pero creo que la consideración es ver en estos modelos qué tanto influyen otro tipo de variables, ¿no? Porque ahora has habido esta correlación entre uso de suelo y lo que es la distribución de la enfermedad, pero se plantea, por ejemplo, el tema de alturas, qué tanto sería importante, por ejemplo, la participación en estos grupos interdisciplinarios de médicos, por ejemplo. ¿Cómo pensar en los modelos para que estas proyecciones sean lo más precisas, ¿no?
Sí, justamente como hablaba, parte de que estamos empezando a trabajar como una primera etapa y luego planteamos una siguiente etapa, pero lo ideal que nosotros seguimos es tener un grupo multidisciplinario donde se pueda tener estas observaciones a detalle del comportamiento de las enfermedades y la vectorización y cómo esto se va correlacionando una situación con la otra. Hablemos desde el punto de la medicina humana en el tema de la salud pública y la epidemiología, que también trabaja una parte o trabaja gran parte con geografía y con modelos de geografía para poder elaborar también sus políticas de salud humana. Entonces, a futuro, a posteriori, estamos con este desafío de tener que incorporar, y eso es lo que seguimos, como reitero, incorporar a más personas que nos puedan colaborar y dar puntos de vista con la finalidad de ir afinando los modelos y quedar a punto para al final obtener unos resultados mucho más relevantes y más cercanos a la realidad. Gracias, César. Luego aparecen dos preguntas hacia la presentación de Daniel. Una pregunta, ¿se ha podido validar la evolución espacio-temporal con énfasis en los post días de feriados, vacaciones en las principales ciudades? Y esto está en relación a la siguiente pregunta también, que es esta interés de saber si esta herramienta puede determinar la influencia justamente de los feriados en la distribución, digamos, ¿no? De lo que se ha analizado. Las dos preguntas van hacia lo mismo. Perfecto, gracias por las preguntas. A ver, un primer tema con respecto a la validación. Uno de los problemas precisamente que tenemos con respecto al manejo de datos de la epidemia es que no tenemos con qué validar. Si no tenemos, digamos, estudios extensivos de cero prevalencia o recomendaciones, o no logramos llegar a las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, lograr llegar a tener una capacidad de testeo que de una positividad más baja, cercana al 10%, me parece que estamos en el 30%, me parece. Y es precisamente porque las pruebas que se hacen a nivel nacional se hacen a, digamos, a la gente que seguro está contagiado, que es muy probable que se está contagiada. No sé si es que le ha pasado a alguien de los asistentes, pero en el caso que tenga duda de tener COVID y quiere hacerse una prueba en el sistema público de salud, le van a pedir una serie de requisitos, que haya estado en contacto con una persona de COVID confirmado, que haya desarrollado síntomas. Por lo tanto, si es que no has desarrollado todavía síntomas, no te van a hacer la prueba. Entonces, eso quiere decir que no sabemos que hacer el seguimiento solamente con los datos de casos confirmados, que son casos descubiertos, por decirlo así, no nos permite tener una idea fuerte. Por eso precisamente se plantea que el exceso de mortalidad podría ser útil en estos casos. Alternativamente, estudios de cero prevalencia permiten también hacer esto. No se ha hecho ninguno a nivel nacional, hay algunos que se han hecho a nivel local. En el caso de Cuenca, precisamente estamos terminando uno en conjunto con el municipio y la Universidad de Cuenca. Por lo tanto, como insisto, la validación es difícil y ojalá hubiese la posibilidad de hacerlo más claramente. Ahora bien, con respecto a los feriados en específico, sí está demostrado que el aumento de contactos por eventos masivos aumenta también el nivel de contagio comunitario. Y esto está claro. Lastimosamente, digo lastimosamente o tal vez ventajosamente, esto no se traduce en mortalidad de forma inmediata. Y digo inmediata por tanto el progreso de la enfermedad, porque también va a depender precisamente si es que se llega o no se llega a copar los sistemas de salud en los territorios donde esto suceda. Ahora estamos en una prueba de fuego, precisamente en el caso del último feriado en Cuenca. Cuenca en este momento ha logrado recuperar un poco la disponibilidad de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, hay muchísimo temor desde los profesionales de la salud precisamente de lo que puedan pasar durante las próximas 2 semanas. Y vamos a ver precisamente qué es lo que sucede aquí.
Por último, es importante mencionar que al trabajar con exceso de mortalidad es difícil trabajar con subpoblaciones pequeñas. ¿A qué me refiero? Es decir, que tú quieres analizar lo que pasa en una semana determinada, en un cantón pequeño determinado, es bastante difícil porque el número de muertes esperadas es bajo, ¿sí? Por ejemplo, en Azuay me parece que son, si es que no estoy mal, 6 o 8 muertes diarias las esperadas, ¿no? Por lo tanto, una pequeña variación, 1 o 2 muertes adicionales puede hacer que esto varíe muchísimo y que sea difícil verlo en la señal. Con lo cual es más importante que ver datos puntuales de un momento determinado en el tiempo o en un lugar específico, ver los patrones generales, ver el mapa, ver las líneas de tiempo, te permite precisamente detectar estos patrones y allí sí poder reevaluar esto. El gráfico que yo les había mostrado, se vio precisamente ahí un segundo aumento a partir de julio que yo les había mostrado a nivel nacional. Y este segundo aumento se da precisamente por el relajamiento de las medidas y la reactivación. Y recordemos que estamos hablando ya de unos niveles altos que superan el 60% de exceso de mortalidad. Entonces allí es muy importante empezar a evaluar también de forma más precisa dónde se dan estos excesos de mortalidad para poder hacer también las medidas adecuadas, tanto a nivel territorial como de grupos etarios incluso, ¿no? Analizar qué está pasando con los niños, con los adultos mayores, a partir de qué rangos de edad efectivamente empiezan los excesos fuertes de mortalidad. No sé si es que Andrea tal vez también quiere mencionar algo más sobre esto. No, yo creo que Daniel fue bastante claro y concreto con las respuestas. Bien, muchas gracias. Yo tenía una pregunta también para Diego. Me pareció muy interesante la aproximación. Es una escala bastante, digamos, grande, muy focalizada, pero hay todo un debate alrededor justamente de la medición de estos beneficios. Aquí Diego hablaba de estos ambientes naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de toda la discusión sobre servicios ecosistémicos urbanos, esta creación de ecosistemas un poco artificiales que se dan en las ciudades, hay todo este debate de cómo medir, hacer el tema de las valoraciones, ¿no? De los servicios ecosistémicos y justamente en esta dimensión de la cultural, recreacional. ¿Cómo ves una opción de utilizar este tipo de metodologías para incorporar ese tipo de aproximaciones, no solo a la planificación micro, por ejemplo, de un parque, de un campus universitario, o imagino de una urbanización donde puede ser más fácil controlar esto, este diseño, digamos, pero sí de planificación urbana en este sentido de dimensionar, de poder valorar esa dimensión de servicios ecosistémicos hacia la cultura, el bienestar humano, esa parte que es tan compleja de valorar, ¿no? Que es el tema central de lo que son servicios ecosistémicos. No sé si tienen alguna experiencia en el programa que están trabajando, ¿cómo ves esta posibilidad? Bueno, primero, gracias por la pregunta. Creo que tampoco le deberías tomar a mi estudio como o sea, como que nosotros lo único que queremos hacer es complementar la medición de los espacios públicos, y lo que nosotros nos anclamos fue simplemente a utilizar las herramientas que están disponibles. Si bien todo es muy subjetivo, queríamos darle un poco de objetividad, y nosotros reconocemos que al igual utilizar una tecnología que capaz por atrás hay un algoritmo, no simplemente tiene que ser, no simplemente es la verdad. Nosotros lo que hemos tomado en cuenta son cómo ha sido la validación de este equipo en estudios similares. Si bien nosotros no queremos dimensionar esto hacia los espacios, hacia un parque, por así decirlo, tomamos un estudio similar con una encuesta, como son los típicos estudios
de las teorías restaurativas en base al estrés o en base a la restauración de la atención, y simplemente extrapolarlo y usar una tecnología para poder comprobar y validar el equipo. Ya se ha venido haciendo en varios lugares. Yo me encontré con un problema porque es muy difícil utilizar este tipo de equipos para una caminata. Hay varios papers que lo han hecho con caminatas. Por ejemplo, en Japón, el Forest Bathing, el Shinryu, está utilizado y está medido hoy por hoy con este tipo de equipo. Si bien lo que nosotros queremos es enfocarnos en una emoción, en este caso fue el estrés, y poder decir, ok, basarnos en, sabemos que hay una alza en los efectos psicológicos, hay una alza en el estrés que está percibiendo el estudiante, que está percibiendo el académico, por un sinnúmero de situaciones. Queremos enfocarnos en solo en esa medición y poder ver qué podemos hacer, o podemos ver si las intervenciones que ya se han hecho en la universidad, que tienden a ser millonarias, sirven o no sirven. Lo que nosotros aludimos es simplemente, ok, no queremos reemplazar o queremos crear un ambiente, como tú los mencionabas, me decías microsistemas, ¿cómo lo decías, perdón? O sea que son bastante reducidos, a eso me refería, a la cantidad de espacio, ¿no? No estamos hablando de una ciudad, sino de un campus universitario. Era el tamaño del espacio, ¿no? Bueno, más bien, perdón, creo que entendí mal, pero la verdad, el tamaño del espacio, creo que por el momento fue la mejor manera de poder obtener una medida. Consideramos esto igual como un piloto. Esto simplemente es un espacio reducido, pero sabemos que es un ambiente construido del que dependen muchas personas. Entonces, si esto lo están utilizando aparentemente de 8 a 10 horas en el día, ¿qué podemos hacer para por lo menos ese espacio contribuya a la salud mental de los estudiantes que lo utilizan? Entonces, utilizamos una herramienta para medir cuál es y cuál fue su situación mental de ese momento, en este caso el estrés. Gracias, Diego. Tenemos una pregunta para Stalin. Dice, los análisis mostrados son para todo el país y si se encuentran accesibles para la ciudadanía. Muy buenas tardes con todos. Aprovecho la oportunidad para saludar a Daniel, quien ha sido prácticamente un ente muy grande para la consecución de estos trabajos. Igualmente cabe la oportunidad de saludar o dirigir el saludo a Marcelo Aguilar, al doctor Marcelo Aguilar, quien ha sido también parte de este equipo que ha tenido y ha logrado estos frutos. Bueno, cronológicamente el equipo del Instituto Geográfico Militar se incorporó, yo creo que en los primeros días, por no decir el primer día, al COE Nacional para tratar de dar alguna idea o alguna solución a esto que prácticamente era nuevo para todos nosotros, inclusive para las autoridades, inclusive para epidemiólogos. Sin embargo, para responder la pregunta, el análisis mostrado solo está encaminado, está dirigido a lo que es las capitales provinciales del Ecuador. Justamente es por la ausencia de datos en un principio y después por la cantidad excesiva de datos que se poseía. Recalcar que una vez que se iba avanzando el virus, la disponibilidad de los datos se hacía complejo y además la confiabilidad de estos datos era muy de dudosa calidad, por así decirlo. Entonces, esta es el análisis está dirigido a las capitales provinciales del Ecuador y lamentablemente, lo digo lamentablemente porque no está disponible a toda la ciudadanía, justamente por la sensibilidad de los datos.
Nosotros, bueno, en el camino, en el andar para este trabajo, firmamos muchos acuerdos de confidencialidad al tener la ubicación geográfica de pacientes contagiados con un rango más o menos de 200, 300 metros. Entonces, la confiabilidad, perdón, la sensibilidad de los datos era algo que teníamos que manejarle de la mejor manera. Dicho esto, esta información está disponible para las autoridades del COE nacional y para las autoridades de los GATS provinciales. Como ustedes saben, en el transcurso que se iba dando la pandemia, el COE nacional pasó la potestad a los GATS para que ellos sean los que tomen las decisiones. Entonces, esta clase de información o este tipo de información está en las manos de las autoridades que les digo, más no para la ciudadanía en general. Gracias, Stalin, por la explicación y la precisión del trabajo que se ha realizado, del cual, bueno, es producto la presentación que ustedes nos han hecho, ¿no? Quisiera yo ir, no sé si tengo más de las que me han llegado. También yo no reviso más ni en el chat, si es que hay alguien que ha descubierto alguna otra pregunta, pero si no es el caso, yo quisiera indicarles darles un poco mi opinión a la sesión. Me parece que este tema de la geografía de la salud, o mejor dicho, esta relación que hay entre los espacios y los cambios de espacios con relación a lo que influye el ambiente de salud, al ambiente sanitario en los territorios es extremada importancia. Lo que se ha visto en los últimos meses, pues, no nos deja más claro que es uno de los temas de la humanidad que tenemos que seguir trabajando. Y en ese sentido, pues ha sido muy gratificante para el evento también el tener ya algunos resultados concretos donde se ve esta relación entre espacio, digamos, agentes de cambio en la salud y también las herramientas, ¿no? Las herramientas que se han presentado en los distintos, las distintas exposiciones dan cuenta de la importancia de combinar la tecnología, los criterios y el conocimiento sobre nuestros espacios, ¿no? Así que me parece que es un gran vivencia y una gran lección que nos ha dejado esta sesión. Con esto yo quisiera dar por concluida la sesión de esta tarde. Voy a dar la palabra a los organizadores para que nos expliquen en qué consiste el último momento de nuestro evento. De mi parte, muchas gracias tanto a los expositores como a los organizadores. ¿Toa ha levantado la mano?